En la iglesia de San Jerónimo el Real. En el corazón de Madrid. El novio besó apasionadamente a su mejor amigo en lugar de a la novia, dejando a todos los invitados boquiabiertos. El padre de Javier, un hombre conservador y devoto católico, se levantó de su asiento con el rostro enrojecido por la ira, gritando que su hijo era una vergüenza para la familia. Mateo, el amigo besado, sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor mientras las murmuraciones se convertían en un estruendo ensordecedor. Javier había planeado todo con precisión. O eso creía. Desde niño. En las calles empedradas de Toledo donde creció, había aprendido a ocultar sus sentimientos. Su familia, descendiente de una larga línea de militares y empresarios, valoraba la tradición por encima de todo. Su padre, don Antonio, un veterano de la Guardia Civil retirado, siempre repetía que un hombre debía casarse, tener hijos y honrar el nombre familiar. Javier, con sus 25 años, había accedido a la boda con Elena, una joven de buena familia amiga de la infancia, solo para complacerlos. Pero Mateo era diferente. Lo había conocido en la Universidad Complutense, donde estudiaban Derecho. Mateo, de 28 años, provenía de Barcelona, hijo de artistas liberales, y su franqueza había despertado en Javier emociones que nunca imaginó. Sus encuentros comenzaron inocentemente, cafés en la Gran Vía, paseos por el Retiro. Pero pronto, las conversaciones profundas sobre sueños y miedos se transformaron en algo más. Javier sentía un nudo en el estómago cada vez que Mateo lo rozaba accidentalmente. No puedo seguir fingiendo, le había confesado Javier una noche en un bar de Malasaña. Mateo, con su barba incipiente y ojos oscuros, lo miró con intensidad. Entonces no lo hagas. La vida es demasiado corta para mentiras. Ese beso en la iglesia no fue impulsivo, fue una declaración de guerra contra una vida impuesta. La recepción en el Palacio de Cibeles se convirtió en un caos. Elena, con su vestido blanco ahora arrugado por las lágrimas, confrontó a Javier en un rincón apartado. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome?, preguntó con voz temblorosa. Javier, con el corazón latiéndole como un tambor, respondió: no te mentí a ti. Me mentí a mí mismo. Elena, herida pero comprensiva, le dio una bofetada suave y se marchó, dejando a Javier solo con su culpa. Don Antonio irrumpió entonces, arrastrando a Javier por el brazo hacia el jardín. Eres una deshonra. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? La familia, los amigos, todo arruinado por tu aberración. Javier, por primera vez, plantó cara. Papá, esto no es una aberración. Es quien soy. Mateo observaba desde lejos, su teléfono vibrando con mensajes de apoyo de sus amigos en Barcelona. Pero él sabía que el precio sería alto. Su propia familia, aunque más abierta, no aprobaría del todo una relación que nacía de un escándalo. Tenemos que hablar, le dijo a Javier cuando finalmente se reunieron en un hotel cercano esa noche. Javier, exhausto, se sentó en la cama. Lo siento, Mateo. No quería arrastrarte a esto. Mateo lo abrazó. No me arrastraste. Elegí estar aquí. Pero en el fondo, Mateo sentía el peso de la traición a Elena.
a quien consideraba una amiga. ¿Cómo podía construir algo sobre ruinas? Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se extendió por las redes sociales, con hashtags como boda escándalo y comentarios divididos entre apoyo y condena. Javier perdió su trabajo en un bufete conservador, su jefe lo citó diciendo que no encajaba con los valores de la firma. Don Antonio cortó todo contacto, enviando un mensaje frío: no vuelvas a casa. La madre de Javier, doña María, una mujer devota que pasaba horas en la iglesia, llamó llorando: hijo, ¿por qué nos haces esto? La sociedad nos mirará mal. Javier, refugiado en el apartamento de Mateo en Chueca, el barrio gay de Madrid, luchaba con su conciencia. Cada noche revivía el beso, el momento de libertad seguido de aislamiento. Mateo, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. En Barcelona, sus padres lo apoyaban, pero sus amigos cuestionaban: ¿vale la pena arruinar vidas por amor? Mateo respondía con convicción, pero dudaba. Había dejado un prometedor puesto en una ONG para mudarse a Madrid por Javier. Ahora, con el escrutinio público, se preguntaba si su decisión era egoísta. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Oeste, Javier le confesó: siento que te estoy destruyendo. Mateo apretó su mano: no. Me estás liberando. Pero el conflicto interno crecía. Mateo sabía que el amor verdadero requería sacrificios. ¿Pero cuántos? La presión familiar se intensificó. Doña María visitó a Javier en secreto, su rostro marcado por el insomnio. Tu padre está destrozado. Dice que preferiría verte muerto que... ¿Así? Javier sintió un puñal en el pecho. Mamá, ¿tú también piensas eso? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. La Iglesia enseña que esto es pecado. Pero eres mi hijo. Esa visita plantó semillas de duda en Javier. ¿Era su amor por Mateo más fuerte que el lazo familiar? Mateo, al enterarse, estalló: no puedes dejar que te manipulen. Hemos luchado tanto. Pero Javier replicó: es mi familia. No puedo borrarlos. En medio de esta tormenta, surgió una oportunidad inesperada. Un activista LGBT de Sevilla contactó a Javier a través de redes, ofreciéndole hablar en un evento sobre derechos. Tu historia puede inspirar a otros, dijo. Javier vaciló. Pero Mateo lo animó: es tu chance de convertir el dolor en cambio. Aceptaron, viajando juntos al sur. ¿En el tren? Javier miró por la ventana los paisajes andaluces. Mateo, ¿y si todo esto nos destruye? Mateo sonrió: entonces lo reconstruiremos. Pero en Sevilla, una sorpresa aguardaba. Elena apareció en el evento. No para confrontar, sino para apoyar. Lo que hiciste fue valiente, Javier. Me dolió. Pero entiendo. Ese gesto fue un bálsamo, pero también un recordatorio de las heridas infligidas. De regreso en Madrid, la tensión alcanzó un pico. Don Antonio, enterado del evento, llamó a Javier: si sigues con esto, te desheredo. Javier, con voz firme, respondió: el dinero no compra mi felicidad. Colgó. Pero las lágrimas rodaron. Mateo lo consoló. Pero su propia inseguridad emergía:
¿Podía él soportar el rechazo eterno? La noche terminó en una discusión acalorada. No sé si puedo seguir así, gritó Javier. Mateo. Herido. Replicó, entonces. ¿Qué? Vuelves a la mentira. Se separaron esa noche. Cada uno en una habitación. Cuestionando si el amor valía el precio. Al amanecer. Javier encontró a Mateo preparando café en la cocina del apartamento. El silencio era pesado. Cargado de las palabras no dichas de la noche anterior. Lo siento, murmuró Javier, acercándose. Mateo lo miró con ojos cansados, yo también. Pero no podemos seguir discutiendo. Tenemos que decidir. Ese momento marcó un punto de inflexión, acordaron buscar terapia de pareja en una clínica especializada en Chueca. La terapeuta. Una mujer de mediana edad llamada Laura. Les ayudó a desentrañar los nudos emocionales. El amor no es solo pasión, es resiliencia ante la adversidad. Les dijo. Javier compartió su miedo al abandono familiar. Mientras Mateo admitió su culpa por el caos causado. Pero la sociedad no daba tregua. En el trabajo de Mateo. En una firma de diseño gráfico. Los colegas susurraban a sus espaldas. Un cliente importante canceló un contrato. Citando preocupaciones morales. Mateo. Furioso. Confrontó a su jefe, esto es por mi orientación. El jefe evadió, es por la publicidad negativa. Mateo renunció ese mismo día. Optando por freelance. No me arrepiento. Le dijo a Javier. Pero en privado. El estrés lo carcomía. Javier. Buscando empleo. Enfrentaba rechazos similares. Nadie quiere a un abogado que causa escándalos. Se lamentaba. Una tarde soleada en la Plaza Mayor. Se encontraron con un grupo de manifestantes por los derechos LGBT. Javier. Impulsado por Mateo. Se unió. Sosteniendo una pancarta que decía Amor sin barreras. Allí conocieron a Carlos. Un activista de 35 años con experiencia en luchas similares. Yo perdí a mi familia hace años. Compartió Carlos. Pero encontré una nueva en la comunidad. Sus palabras resonaron en Javier. Quien comenzó a ver un camino alternativo. Mateo. Sin embargo, sentía celos sutiles. Carlos era carismático y parecía entender a Javier de una manera que él no. La brecha se amplió cuando doña María organizó una reunión familiar secreta en Toledo. Javier acudió solo, dejando a Mateo en Madrid. En la antigua casa familiar. Rodeado de retratos de ancestros. Don Antonio lo esperaba con brazos cruzados. Hijo. Regresa. Deja esa vida y todo se arreglará. Javier sintió la tentación, la comodidad de lo conocido versus la incertidumbre del amor. Doña María suplicó, piensa en tus hermanos. ¿En el legado? Javier vaciló. Pero recordó el beso en la iglesia, no puedo. Papá. Sería una mentira. Salió de allí con el corazón roto. Pero liberado. Al volver. Le contó todo a Mateo. ¿Quién explotó? ¿Fuiste sin mí? ¿Y si te convencían? Javier defendió, necesitaba closure. La confianza se resquebrajó. Mateo. Herido. Buscó consuelo en Carlos. Una noche de copas en un bar de Lavapiés. Carlos le confesó, admiro tu coraje.
Mateo. Lo que comenzó como una charla terminó en un beso impulsivo. Mateo se apartó inmediatamente. Arrepentido, no. Esto no está bien. Regresó a casa atormentado, debatiendo si confesar. Javier notó su distancia. ¿Qué pasa? Mateo. Incapaz de mentir. Lo admitió, besé a Carlos. Fue un error. Javier sintió el mundo derrumbarse de nuevo. ¿Cómo pudiste? La traición cortó profundo. Javier se marchó esa noche, durmiendo en un hotel. Los días siguientes fueron de agonía. Javier reflexionaba en soledad, caminando por el templo de Devot al atardecer. ¿Es esto el fin?, se preguntaba. Mateo, consumido por la culpa, lo buscaba incansablemente. Fui débil. Pero te amo. Le escribió en mensajes no respondidos. Elena, enterada por amigos comunes, contactó a Javier. No dejes que un error destruya lo que construiste. Sus palabras lo hicieron dudar. Finalmente, se reunieron en el retiro. Mateo. Con lágrimas, perdóname. La presión me quebró. Javier. Herido pero enamorado, el perdón no borra el dolor. Acordaron intentarlo de nuevo. Pero con condiciones: más comunicación, menos secretos. La reconciliación trajo un respiro. Pero nuevos desafíos surgieron. Don Antonio, en un acto desesperado, contactó a un sacerdote para exorcizar a Javier. La madre lo advirtió: tu padre planea algo loco. Javier confrontó a su padre en una cafetería de Atocha: esto no es posesión. Es amor. Don Antonio, con voz quebrada: para mí es lo mismo. Ese encuentro reveló la vulnerabilidad del padre, miedo a lo desconocido, arraigado en su educación franquista. Javier vio por primera vez no a un tirano, sino a un hombre roto. Mateo, meanwhile, cortó lazos con Carlos, enfocándose en su relación. Juntos, asistieron a más eventos activistas, ganando aliados. Una oferta de trabajo en Valencia para Mateo puso a prueba su compromiso: es una oportunidad. Pero no iré sin ti. Javier, aún sin empleo estable, aceptó mudarse. Empecemos de cero, dijo. El traslado a la costa mediterránea simbolizaba esperanza. Pero la sombra de la traición persistía. En la playa de la Malvarrosa, Javier confesó: aún duele. ¿Mateo? Él respondió: lo sé. Y pagaré por ello cada día. La mudanza trajo paz temporal. En Valencia, lejos de Madrid, construyeron una rutina: paseos por la ciudad de las artes, cenas en el mercado central. Javier encontró trabajo en una ONG de derechos humanos, canalizando su experiencia. Mateo prosperó en su nuevo rol. Pero las noticias de Madrid los alcanzaban: don Antonio sufrió un infarto. Doña María llamó: ven. Por favor. Javier viajó solo, encontrando a su padre en el hospital. Frágil. Hijo. No quiero morir con esto entre nosotros. Javier. Conmovido: papá. Solo quiero que me aceptes. Don Antonio susurró: lo intentaré. Ese momento de vulnerabilidad abrió una grieta en el muro familiar. De regreso,
Javier compartió con Mateo: hay esperanza. Pero Mateo, sintiendo el peso acumulado, cuestionó: ¿y si no cambia? ¿Seguiremos luchando? La tensión regresó, culminando en una decisión crucial. En Valencia, la vida parecía estabilizarse, pero las grietas internas se ampliaban. Javier, trabajando en la ONG, se involucraba cada vez más en campañas contra la homofobia. Sus charlas inspiraban a jóvenes, pero lo agotaban emocionalmente. Mateo notaba cómo Javier llegaba a casa distante, perdido en pensamientos. «Estás cambiando», le dijo una noche mientras cenaban paella en un restaurante del puerto. Javier replicó: «Todos cambiamos. El mundo nos obliga». Mateo sentía que su traición con Carlos aún flotaba como una nube oscura. Una llamada inesperada de Barcelona alteró todo. Los padres de Mateo, liberales pero tradicionales en el fondo, invitaron a la pareja a una reunión familiar. «Queremos conocerte mejor, Javier», dijeron. El viaje fue tenso. Javier temía el rechazo sutil. En la casa modernista de los padres, la cena comenzó amigable, pero pronto derivó en preguntas incisivas. «La madre de Mateo, ¿planean casarse? ¿Hijos?» Mateo defendió: «Eso no define nuestro amor». Pero Javier sintió la presión. ¿Estaba listo para más compromisos? De regreso, Javier confrontó a Mateo: «Tu familia es más abierta, pero aún esperan lo convencional». Mateo admitió: «Sí. Y eso me frustra». Esta conversación desató recuerdos. Javier revivió el rechazo de su padre. «A veces pienso si valió la pena», confesó. Mateo, herido, dudas de nosotros. La discusión escaló, terminando con Javier saliendo a caminar por la noche. En la playa, bajo las estrellas, cuestionó sus elecciones: el beso en la boda, la traición, los sacrificios. ¿Era el amor una ilusión? Mateo, solo en el apartamento, llamó a un viejo amigo de universidad para desahogarse. «Estoy perdiendo a Javier», dijo. El amigo aconsejó: «Dale espacio. Pero no lo dejes ir». Al día siguiente, Mateo organizó una sorpresa: un picnic en el jardín del Turia. «Recordemos por qué luchamos», dijo, extendiendo una manta. Javier, conmovido, se abrió: «Tengo miedo de que el mundo nos rompa». Mateo lo besó suavemente: «Juntos somos más fuertes». Ese momento reavivó la chispa. Pero la realidad golpeó pronto. Don Antonio, recuperado del infarto, envió una carta: «He reflexionado. Ven a Toledo solo». Javier, tentado por la reconciliación, viajó. En la casa familiar, su padre lo recibió con un abrazo torpe. «Hijo, la iglesia me enseñó una cosa, pero el amor de padre es otra». Conversaron horas. Don Antonio admitió sus prejuicios: «Crecí en una España diferente». Javier compartió su dolor: «Me hiciste sentir indigno». Al final, un acuerdo frágil: «Aceptaré a Mateo si lo traes». Javier volvió eufórico: «Hay progreso». Mateo, escéptico: «¿Y si es una trampa?». La visita conjunta a Toledo fue un campo minado. Doña María preparó una cena tradicional, pero la tensión era palpable.
Don Antonio interrogó a Mateo: ¿qué intenciones tienes con mi hijo? Mateo respondió con dignidad: amarlo como se merece. La noche terminó en paz relativa. Pero en el viaje de vuelta, Javier notó la fatiga de Mateo. Esto te está agotando, dijo. Mateo negó. Pero internamente dudaba: ¿cuánto más podía dar? Una oportunidad profesional en Madrid para Javier complicó las cosas. La ONG le ofreció un puesto directivo. Pero implicaba mudarse. Es mi sueño, dijo Javier. Mateo. Atado a Valencia, entonces. ¿Qué hacemos? La decisión pendía como una espada. Mateo propuso una relación a distancia. Pero Javier rechazó: no sobreviviríamos. En una discusión acalorada, Mateo explotó: siempre soy yo quien sacrifica. Javier replicó: tú me traicionaste primero. El viejo rencor resurgió, llevando a una separación temporal. Javier se mudó a Madrid solo, instalándose en un pequeño piso en Chamberí. El trabajo lo absorbía, pero la soledad lo carcomía. Llamadas nocturnas con Mateo mantenían el hilo, pero la distancia enfriaba el fuego. Mateo. En Valencia. Retomó contacto con Carlos por apoyo platónico. Solo amigos, se decía. Pero una cena inocente derivó en confesiones: Carlos admitió sentimientos. Mateo rechazó: amo a Javier. Sin embargo, la tentación lo atormentaba. Elena reapareció en la vida de Javier. Ahora como amiga. En un café de Sol. Le aconsejó: no dejes que el orgullo te pierda. Javier, reflexionando, planeó una reconciliación. Viajó a Valencia sorpresa, encontrando a Mateo con Carlos en un bar. Aunque inocente, la escena desató celos, otra vez. Mateo explicó: solo charlábamos. Pero Javier, herido, regresó a Madrid: necesito tiempo. La crisis alcanzó su cenit cuando don Antonio llamó a Mateo directamente: si amas a mi hijo, déjalo ir. Él necesita estabilidad. Mateo, furioso, colgó. Confrontó a Javier por teléfono: tu padre intenta separarnos. Javier defendió: está cambiando. La llamada terminó en gritos, con Mateo diciendo: quizá tenga razón. Días de silencio siguieron, cada uno lidiaba con el vacío. Javier. En terapia sola. Exploró su identidad: soy feliz sin él. Mateo. En Barcelona con su familia. Buscaba claridad. Finalmente, una manifestación en Madrid por el orgullo reunió caminos. Javier hablaba en el escenario cuando vio a Mateo en la multitud. Bajó. Y se abrazaron entre aplausos. No puedo vivir sin ti, dijo Mateo. Javier: yo tampoco. Decidieron mudarse juntos a Madrid, con Mateo sacrificando su trabajo. Pero el precio era alto: resentimientos latentes. En Madrid, la reconciliación inicial fue dulce, pero las cicatrices profundas emergieron pronto. Javier y Mateo alquilaban un apartamento en Malasaña, rodeados de la vibrante escena LGBT. Javier prosperaba en su rol directivo, organizando talleres sobre aceptación familiar. Mateo, freelance, luchaba por adaptarse. Extrañando Valencia. Siento que perdí parte de mí.
confesó una noche. Javier. Comprensivo, lo recuperaremos juntos. Pero las discusiones sobre el pasado persistían. Don Antonio progresaba, visitas regulares fortalecían el lazo. En una cena familiar. Incluso bromeó: Mateo. Cocinas mejor que mi hijo. Doña María. Más abierta. Asistió a un evento de Javier. Pero la sociedad seguía juzgando, comentarios homofóbicos en redes. Miradas en la calle. Javier enfrentó un ataque verbal en el metro: maricón. Vete a casa. Mateo lo defendió. Pero el incidente dejó huella. Esto nunca acabará, dijo Javier. Mateo. Para contribuir. Se unió a la ONG como voluntario. Allí. Su creatividad brilló en campañas visuales. Pero el contacto con Carlos, ahora colega, revivió tensiones. Javier notaba las interacciones: ¿confías en mí?, preguntaba Mateo. ¿Intento?, respondía Javier. Una noche. Tras una discusión, Mateo salió solo. Regresó tarde, oliendo a alcohol. Fui a pensar, dijo. Javier dudó: ¿con quién? La paranoia crecía. Un giro inesperado llegó con una oferta para Javier: hablar en un congreso internacional en Sevilla sobre derechos LGBT. Mateo lo acompañó. Pero en el evento, Elena apareció como ponente. La química antigua entre Javier y Elena preocupó a Mateo. Solo amigos, aseguró Javier. Pero Mateo, inseguro, confrontó: siento que me reemplazas. Javier explotó: después de todo, ¿aún dudas? La noche terminó en silencio. En Sevilla. Paseando por la Plaza de España. Reflexionaron. Mateo admitió: mi traición me persigue. Temo perderte. Javier: y yo temo el rechazo eterno. Acordaron renovar votos privados: prometamos honestidad absoluta. El viaje fortaleció. Pero al volver, una crisis familiar golpeó. Don Antonio recayó en salud, culpando el estrés. Doña María suplicó: vuelve solo. ¿Sin Mateo? Javier rechazó: somos un paquete. Esa decisión alienó a su madre temporalmente. Mateo, sintiendo la carga, propuso terapia familiar. Don Antonio aceptó a regañadientes. En sesiones emergieron verdades: el padre confesó miedos generacionales. Javier su resentimiento. Mateo su rol como intruso. Progresos lentos, pero reales. Sin embargo, Mateo enfrentaba su propia batalla: depresión por sacrificios acumulados. He perdido amigos. Trabajo. ¿Por esto?, le dijo a Javier. Él respondió: yo perdí familia. El equilibrio era frágil. Una traición final amenazó todo. Carlos, resentido, filtró detalles privados a un blog sensacionalista. La noticia revivió el escándalo: el beso en la boda, secretos oscuros. Javier, furioso, confrontó a Carlos: ¿por qué? Él admitió celos. Mateo, culpándose: es mi culpa por acercarme. Javier, en crisis, cuestionó: ¿podemos superar más daños?
Separados nuevamente. Cada uno buscó respuestas. Javier en Toledo con su familia. Mateo en Barcelona. Don Antonio. Sorprendentemente. Aconsejó a Javier, el amor requiere perdón. Hijo. Yo lo estoy aprendiendo. Esas palabras lo impulsaron a buscar a Mateo. En Barcelona. Lo encontró en la Sagrada Familia. No dejemos que nos derroten, dijo Javier. Mateo. Llorando, juntos. Entonces, regresaron a Madrid. Más fuertes. Pero marcados. Años después. Su relación evolucionó en activismo conjunto. Publicaron un libro sobre su viaje. Inspirando a otros. Pero las heridas nunca sanaron del todo, discusiones ocasionales recordaban el costo. Javier reflexionaba, pagamos caro por ser auténticos. Mateo, pero valió la pena. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar? ¿O debieron sacrificar su relación por el bien mayor?